Saludos y muy buenas noches. El profesor Odilio Flores le viene una vez más hoy con usted con un video sobre dos ejercicios de estadística. El primero dice, un estudiante debe obtener una calificación de 75% para aprobar en un examen de verdadero o falso en la clase de estadística con 45 preguntas por responder. Si lanza una moneda para determinar la respuesta de cada pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante pase? Entonces, en este caso, hay que definir, o por decir así, vamos a definir que cara, por ejemplo, puede decir el estudiante, si me sale cara o me sale cruz la moneda, voy a escribir la verdadera o falsa, ¿verdad? Cualquier determinación puede hacer. Supongamos que tomó la decisión que si le sale cara, ¿verdad? Entonces va a tomarla como verdadera, la va a escribir verdadera, y si le sale cruz, pues falsa, ¿verdad? Aquí no hay gran significancia porque en este caso la moneda al tener dos caras va a tener la posibilidad del 50% de salir cara o de salir cruz. Entonces por eso no importa cuál decida para efectos del cálculo de esta probabilidad, no hay problema cuál cara decida que sea para escribir la verdadera o falsa. Ok, entonces nos dice, en este caso vamos a tomar como el valor P, ¿verdad? Como la probabilidad de que sea cara. Y lógicamente el valor Q sería entonces la probabilidad de que sea cruz, es decir, el 50% o 0.5. ¿Verdad? Como son 45 preguntas, N veces va a tirar la moneda, ¿verdad? N va a ser igual a 45. Y en este caso, como se requiere que pase el 75%, el examen, entonces se ocupa que el 75% de esas 45 acierte, es decir, el 33.75 de las 45, ¿verdad? Entonces lo vamos a aproximar a 34. Necesitamos que de las 45 acierte mínimo 34 para sacar ese 75%, por eso X va a ser igual a 34. Entonces esta, ¿verdad? Es una distribución, ¿verdad? Binomial, ¿verdad? Entonces la fórmula, por así decirlo, para calcular esta distribución binomial es nx, que viene siendo n, esto es una combinación, estadísticamente es una combinación multiplicada por el valor de la probabilidad a la x, ¿verdad? Por el valor de la otra probabilidad de que salga cruz, en este caso, si el primero era cara, elevado a la n menos x, ¿verdad? Entonces esto sería planteado así, n, que son los 45 veces que tiraría la moneda, 34 son las veces que se necesita, ¿verdad? Que se acierte de esas 45, ¿verdad? P 0.5, ¿verdad? A la 34, que es X, ¿verdad? Por 0.5 a la 45 menos 34, ¿verdad? A la N menos X, a la N menos X. Ok. Entonces, si sustituimos, ¿verdad? Aquí una media explicación, 45 sobre 34, se plantearía de esta forma, ¿verdad? 45 factorial sobre 34 factorial por la diferencia de 45 menos 34 factorial. Entonces acuérdese que en un factorial usted multiplica ese número, ¿verdad? Ese número entero por todos los números enteros menores hasta llegar a 1. Pero yo en este caso llego hasta 35 porque al estar en el divisor un 34 factorial, todo lo que iría para allá se cancelaría. Entonces nos queda de 45 por 44 por 43 por 42 por 41 hasta llegar a por 35, ¿verdad? Sobre 11 factorial, o sea, 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, eso, ¿verdad? Al hacerlo con matemáticamente paso a paso, es un poquito lento, entonces por eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Aquí con la calculadora. Yo utilizo la calculadora, un simulador, ¿verdad? De calculadora Casio FX82ES. Vamos a verlo. 45 factorial. En esta calculadora el factorial está aquí, ve aquí arriba de x a la menos 1, ahí está la x con un signo de admiración cerrada, ese sería factorial. Como está en rosadito me voy a chief, ¿verdad? Y ahí me aparece el factorial. Entre, voy a escribir entre paréntesis porque en el denominador, aunque hay un producto, pero debe de estar, ¿verdad? Ahí como denominador. Entonces entre sería
34 factorial, ¿verdad? 34 factorial, lo vamos a hacer la operación toda por, ¿verdad? Por, y voy a abrir paréntesis otra vez, 45 menos 34, y cierro paréntesis y le escribo factorial, ¿verdad? Perfectamente le pude haber escrito de un solo 45 menos 34, ¿verdad? Por 11 factorial, como usted quiera. Entonces, cierro nuevamente el paréntesis que había abierto antes del 34 para el denominador. Entonces, la respuesta me da 1.02 aproximado a 2 cifras por 10 a la 10, una cantidad grande, ¿verdad? Una cantidad grande. Pero aquí solo estamos operando simplemente, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Solo una pequeña explicación. Nos falta todo esto, nos falta el resto. Entonces, esto sería así, lo vamos a plantear todo de un solo. Todo de un solo. Yo ya tenía esa parte metida, por decirlo así, entonces de ahí sería, vamos a ver, aquí lo tengo, 45 factorial, fuera, ok, de ahí por 0.5, ¿verdad? No es necesario escribir el 0, elevado a la 34 potencia, ¿verdad? A la 34. Que este me hizo la de elevar, aquí está, ¿verdad? En unas calculadoras aparece X a la Y, esa es la que hay que escoger, ¿verdad? A la 34, ¿verdad? Por 5, por 0.5 a la 34, por 0.5 a la 45, a la 45 menos 34, que es 11. Observe aquí que en la calculadora estoy cometiendo un error, me salen los números pequeñitos porque no bajé del exponente. Estoy ahí, 34 exponente, tengo que darle un espacio con esta tecla para bajar, ahí sigue. Por 0.5, entonces a la 11, ¿verdad? A la 11. Entonces ahí sí me va a tirar el resultado, ¿verdad? Final, que es 2.88 por 10 a la negativo 4, y también 2.88 por 10 a la negativo 4. Si yo lo multiplico por 100 para que sea en porcentaje, es una nada, es 0.0288%, es un poquito más o un poco menos de 3 centésimas por ciento. No vayan a confundir, esto no es 2.88%, es 0.0288%. Es decir, las probabilidades de que el Team Marine de 2 pingües, ¿verdad? De que con esa, ¿verdad? Tirando la moneda al aire va a exigir verdadero o falso, eso es, las probabilidades son muy pocas, ¿verdad? Así que no queda otra que estudiar duro. Ahora vamos al otro ejercicio. Nos dice, suponga que el número de errores que se presenta en un día en una red de área local, LAN, se distribuye como una variable aleatoria de Poisson, ¿verdad? Poisson dicen algunos, o Poisson, pero en realidad es Poisson, ¿verdad? Poisson, así es, Poisson, o Poisson, ¿verdad? Así es. Muchos dicen Poisson, en realidad es Poisson, es un francés. Ok, nos dice que la media de errores de red ocurridos durante el día es de 1.5. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado, inciso A, se presenten menos de 3 errores? Inciso B, se presente ningún error. Inciso C, se presenten menos de 2 errores. E inciso D, se presenten más de 3 errores. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a plantear aquí, el inciso A dice, se presentan menos de 3 errores. Entonces, para que se presenten menos de 3 errores, tenemos que calcular la probabilidad para 0 errores, para 1 error y para 2 errores. Como es menos, para 0 errores, porque 0 errores también es menos de 3 errores, ¿verdad? Más 1 error, más 2 errores. Entonces aquí sustituimos, ya teníamos la ecuación, ¿verdad? Que es, ¿verdad? La ecuación que es lambda, ¿verdad? Porque el 1.5 errores es lambda, el 1.5 es lambda. No se olvide que estos cálculos son por día, que es algo clave que se me olvidó decirle al inicio, que para una distribución de Poisson, aunque el planteamiento nos dice que es una variable aleatoria de Poisson, pero también es muy importante que cuando se habla en unidad de tiempo, ¿verdad? Es la clave para entender que es una distribución de Poisson. Okay. Entonces decíamos que en este caso lambda, la fórmula, ¿verdad? La fórmula se me fue más adelante, es
¿verdad? La fórmula, aquí está, la fórmula para una probabilidad de Poisson es lambda elevado a la x, ¿verdad? En donde lambda en este caso es el 1.5 errores por día, ¿verdad? X es la probabilidad que andamos buscando, es el número E 2.718281, es el número famoso, elevado al lambda negativo, ¿verdad? Entre X factorial. Repito, lambda en este caso es el dato que nos dan 1.5 errores por día. X es la probabilidad que queremos calcular, ¿verdad? Entonces, basado en esta fórmula, ¿verdad? Repito, aquí tenemos lambda es 1.5, X es el exponente que es 0, la probabilidad de 0. Queremos ver cuál es la probabilidad de que no ocurra ningún error, ¿verdad? Por E a la negativo lambda, ¿verdad? A la negativo lambda, como lambda es 1.5, es a la menos 1.5 sobre, ¿verdad? X factorial. X es 0, 0 factorial. Entonces ya ubicando, 1.5 elevado a la 0 es igual a 1, ¿verdad? Toda base distinta de 0 elevada al exponente 0 es igual a 1. Por, ¿verdad? Este punto a media altura, fíjense bien que va a media altura, no va abajo, significa por, si usted eleva E a la negativo 1.5, le va a dar que ese resultado es 0.22. LN, arriba de LN, en esta calculadora aparece E a la X, que es el número, ¿verdad? Es el número E. Entonces, E, ahí me dice que exponente, en este caso el exponente es negativo 1.5, ¿verdad? Entonces, E a la negativo 1.5, ¿verdad? A dos cifras es 0.22. ¿verdad? Y luego lo dividimos por 0 factorial, que 0 factorial es 1, ¿verdad? No, más adelante voy a hacer un video, ya hay algunos videos en la red, ¿verdad? Para demostrar, pues si usted tiene dudas, en realidad 0 factorial es igual a 1. Entonces si operamos 1 por 0.22 entre 1 es 0.22, entonces la probabilidad de que no ocurra, ¿verdad? De que no ocurra algún error en el día es 0.22 o 22%, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 100, ya estaríamos hablando de tanto por ciento, ¿verdad? P de 0, la probabilidad de que haya 0 errores, 22%. Ok. Ahora la probabilidad de que sea 1, entonces escribimos lambda elevado a la x, que es 1, por e a la menos 1.5 sobre 1 factorial. Entonces, 1.5 a la 1 es 1.5. Toda base elevada al exponente 1 es igual a sí mismo, ¿verdad? Por e a la negativo 1.5, que ya lo habíamos calculado, que es 0.22, entre 1 factorial, es decir, entre 1 por 1, ¿verdad? 1 por 1. Puede que el factorial de un número es el número multiplicado por todos los números menores que él, números enteros menores que él, hasta 1, hasta llegar a 1. Entonces, aquí tenemos que 1.5 por 0.22 es igual a 0.33, entre 1 es 0.33. Entonces, la probabilidad de que haya un error, ¿verdad? Un error en la red en el día es 0.33, o sea, 33%. Vamos con de que hayan 2 errores. La probabilidad de que hayan 2 errores sería 1.5 elevado al cuadrado. 1.5 elevado al cuadrado, a la x lo sustituimos aquí por 2, por e a la negativo 1.5 sobre x factorial, o sea, sobre 2 factorial. Entonces, 1.5 elevado al cuadrado es 2.25. Por 0.22, que ya sabemos que e a la negativo 1.5 es 0.22, sobre 2 factorial. ¿Y cuánto es 2 factorial? 2 por 1. Entonces, si nosotros multiplicamos 2.25 por 0.22 entre 2, nos va a dar que la probabilidad es 0.25. Fíjense bien, 0.25. La probabilidad de que ocurran, ¿verdad? Dos errores en el día es de 25%. Entonces, como la respuesta que estamos encontrando es si se presenten menos de 3 errores, Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor que 3 sería P0 más P1 más P2, P de 0 más P de 1 más P de 2, que es igual a 0.22 más 0.33 más 0.25, que es igual a 0.80, es decir, 80%. La probabilidad de que ocurran menos de 3 errores es de un 80%, una probabilidad fuerte. Luego en el inciso B nos dice que no se presente ningún error, entonces aquí es 0, ya lo habíamos calculado ahorita justo en este inciso anterior, ¿verdad? Que es igual a 0.22. Se presente ningún error, simplemente probabilidad 0, ¿verdad? 1.5 a la 0 menos e a la menos 1.5 sobre, ¿verdad? Aquí es por e a la
a la menos 1.5, ¿verdad? Sobre 0 factorial, ¿verdad? Y ya vimos que esa probabilidad de que no aparezca algún error es de 0.22, o sea, 22%. De ahí el inciso C nos dice que se presente menos de 2 errores. Entonces menos de 2 errores es que se presente la probabilidad para 0 error y la posibilidad para un error. Que en este inciso A ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Para que sea 0, ¿verdad? La probabilidad para que se dé 0 error es 0.22 y para que se dé un error es 0.33. Entonces la probabilidad de que, ¿verdad?, de que sean menor que 2 es 0.50. Si me dijeran que fuera 2 o menos, ¿verdad? Entonces tendría que calcular también la probabilidad para 2 y sumarla. Pero como es menor que 2, solo sería 1 y 0. Ok. Y el último dice la probabilidad que se presenten más de 3 errores. O más de 3 errores. Entonces aquí, acuérdense que todo el espacio de probabilidades es 1, ¿verdad? Es 1. En tanto por 1 es 1. Es decir, todos los errores que pueden ocurrir no va a llegar a sumar más de 1. Entonces, aquí nos piden más de 3 errores y no podemos saber porque más de 3 es 1.000.000. Por cualquier cantidad que usted quiera, es más de 3 errores, ¿verdad? Aunque las probabilidades sean pocas de que se dé 1.000.000, porque la media es 1.5, pero también existe la probabilidad, aunque sea pequeña. Entonces aquí lo que se hace es que, como es más de 3 errores, hay que calcular los errores para 0, para 1, para 2 y para 3, porque aquí nos dice más de 3. Entonces, esa suma se lo vamos a restar a 1, ¿verdad? Se lo vamos a restar a 1 porque la suma, ¿verdad?, de las probabilidades no debe ser mayor que 1. Mayor que 100% si estamos en porcentaje y mayor que 1 si estamos en tanto por 1. Perdón, y hasta 1 si estamos en tanto por 1. Hasta 100% en porcentaje y hasta 1 si estamos en tanto por 1. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Pues x mayor que 0, a 1 le vamos a restar la probabilidad de que sea 0 error, más la probabilidad de que sea un error, más la probabilidad de que haya 2, más la probabilidad de que sea 3. Entre corchetes lo encierro porque esa suma se la voy a restar a 1. Entonces ya habíamos calculado la probabilidad para 0, para 1 y para 2 en los ejercicios anteriores, en el 1 exactamente, ¿verdad? La de 3 no la habíamos calculado, por eso la planteo aquí, ¿verdad? Probabilidad para 3 sería 1.5 al cubo menos e a la negativa 1.5 sobre 3 factorial, ¿verdad? Aquí está ¿verdad?, la ecuación, la probabilidad en x lambda a la x por e a la menos lambda sobre x factorial, ¿verdad? Y aquí tenemos que lambda es 1.5. Entonces 1.5 al cubo por e a la negativa 1.5 sobre 3 factorial. Entonces diríamos que 1.5 al cubo es 3.375. Si usted 1.5 lo eleva al cubo, le va a dar que es 3.75. Es decir, 1.5 por 1.5 por 1.5 por 0.22, que ya, ¿verdad?, ya sabemos que a la negativa 1.5, 0.22 sobre 3 factorial, es decir, 3 por 2 por 1, es decir, por 6, ¿verdad? 3 por 2 por 1 es 6. Entonces, si usted multiplica 3.375 por 0.22, ¿verdad?, entre 6, su resultado es, ¿verdad?, 0.1255 si lo quiere a 4 cifras, es decir, el 12.55%, ¿ok? Entonces, como nos hacía falta, la probabilidad de que hayan errores, más de 3 errores, sería 1 menos las probabilidades de 0 a 3, ¿verdad? Entonces, aquí está, 0.22 era la probabilidad de 0, 0.33 la probabilidad de 1, 0.25 la probabilidad de 2 y 0.13 aproximado a 2 cifras la probabilidad de 3, ¿verdad? Entonces, si a 1 le restamos esta suma, ¿verdad?, esta suma es 0.93. Si a 1 le restamos esta suma, nos da que la probabilidad de que se presenten más de 3 errores es de 0.07, es decir, de un 7%, ¿verdad? Es una probabilidad baja, ¿verdad? Pero es una probabilidad. Así es que hasta aquí he llegado con estos ejercicios. Ha sido un placer saludarle, ¿verdad? Por los momentos, no olvide usted suscribirse a mi canal. Si este le sirvió, dele like y comparta lo que esto le puede servir a muchas personas además de usted. Usted no olvide que si usted practica, lleva esfuerzo, pero seguro aprobará sus asignaturas. Le habló el profesor Odilio Flores. Hasta la próxima.